ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíes, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No voy a negar lo que diste, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar yo no puedo, vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Por la luz tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, En tu cruz tengo protección. y si es a tu lado, El futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. y si es junto a ti, Tengo ganas de cantarte y no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré.
bienvenidos a una nueva reunión. Hoy terminamos el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Un aplauso para todos nosotros. Por eso los versículos de esta semana dicen así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y ahora es el turno del primer exponente, que en base a Efesios 6, versículo 21, tiene que responder estas preguntas. ¿Quién era Tíquico? ¿Qué cualidades lo destacan? ¿Se menciona en otras partes de la Biblia? Según el versículo 21, ¿cuál fue una de las tareas que les fueron encomendadas? ¿Cómo podríamos hoy como jóvenes 412 realizar una tarea similar? Muy buenas 412, ¿qué onda la muchachada? ¿Cómo están? Ya estamos a punto de no solamente terminar el capítulo 6, sino también de terminar la carta de Pablo a los Efesios después de tantos sábados que venimos estudiando y profundizándola. Y respecto a la pregunta de quién era Tíquico, en primer lugar podemos describirlo como un colaborador. Tengamos en cuenta que Pablo, varias de las cartas que escribió a diversas iglesias, lo hizo estando en la cárcel. Por lo tanto, por obvias razones, necesitaba de personas que llevaran las cartas y noticias de él desde la prisión en la que estaba en Roma hacia las diferentes iglesias, los diferentes lugares. Y una de estas personas fue Tíquico. A Tíquico se lo nombra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un total de 5 veces. Una ya la vemos acá en Efesios 6:21. Vemos otra muy similar en Colosenses 4, versículos 7 y 8. Y vemos que tiene un mismo encargo porque es en un mismo viaje que Tíquico lleva la carta tanto a los Efesios como a los Colosenses. Vemos otra vez que está su nombre en Hechos 20, versículo 4, que se lo nombra como una de las personas que acompañó a Pablo en su último viaje hacia Jerusalén. Y las otras 2 veces, una es en Tito 3:12, en el que Pablo lo nombra como una de las personas que posiblemente reemplazaría a Tito en Creta. Y por otro lado, la última vez que se lo nombra es en 2 de Timoteo 4:12, en el que por requerimiento de Pablo de Timoteo lo manda a Tíquico a Éfeso. Y algo copado que podemos resaltar de este versículo es la forma en que Pablo hace referencia a Tíquico. El versículo dice así: él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Y entonces vemos que Pablo ya en esta frase resalta 4 cualidades que tiene Tíquico. En primer lugar, que era amado. En segundo lugar, que era hermano. En tercer lugar, que era fiel. Y en cuarto último lugar, es que era colaborador. Pero lo importante de esto es que estas cualidades que tenía no era solamente referente a Pablo o a las iglesias o a cualquier otra cosa, sino que principalmente lo resalta porque eran cualidades de Tíquico en la obra del Señor, siendo hijo de Dios y siendo parte del servicio hacia Dios. El resto, el trato hacia Pablo o el servicio, la devoción que tenía, era como consecuencia de haber priorizado a Dios ante todas las cosas. Por eso es que Pablo con tranquilidad confiaba en él, esta labor tan importante y tan riesgosa también de llevar sus cartas hacia los diferentes lugares. Y parte de este encargo de Pablo fue, bueno, claramente llevar las cartas que él había escrito hacia, en este caso, la iglesia de Éfeso, pero además lo manda con este propósito que lo dice al principio del versículo 21, que dice así: para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Y en el versículo 22 sigue diciendo así: lo envío a ustedes, es decir, a Tíquico, con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Es decir, Pablo, las cartas que mandaba eran respuesta a lo que ocurría quizás en la iglesia de Éfeso, pero también comentaba cómo estaba él, a través de Tíquico en este caso, cómo estaba pasando, qué cosas estaba haciendo, porque la iglesia ya también quería saber qué estaba pasando quizás del otro lado, y en este caso que estaba aprisionado Pablo en Roma. Y por último, sobre maneras en las que nosotros como jóvenes 412 podemos cumplir una tarea similar a la de Tíquico. En primer lugar, podemos hacer un buen uso de esta herramienta tan trascendental que atraviesa esta generación, que son las redes sociales, en la que podemos usarlas de manera para siempre mostrar que estamos ahí presentes para
dar una mano, para prestar ayuda, para dar apoyo, dar ánimo para lo que se necesite, mandando un mensaje o un che, hola, ¿cómo estás? Siempre teniendo esa actitud, porque tenemos que recordar que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, no solamente de manera espiritual, sino también estando acá en la tierra y compartiendo un montón de cosas. Aparte tengamos en cuenta que Pablo hacía esto porque no estaba la tecnología todavía para hacer videollamadas y porque además estaba en la cárcel, entonces sí o sí tenía que hacerlo de esta manera. Por otro lado, otra forma que tenemos de cumplir una tarea similar es buscando tener estas características que tenía, estas cualidades que tenía Tíquico, que era amado, que era hermano, que era fiel y que era colaborador, y que esto él era y tenía estando en la obra del Señor, siendo parte de su servicio y siendo su hijo. Y es importante porque de esta forma demostraba que su prioridad era Jesús por sobre todas las cosas. Y por último, vemos que de las tareas principales que tenía también Tíquico era de llevar físicamente las cartas de Pablo, en este caso a la iglesia en Éfeso. Entonces, podríamos hacer casi literalmente lo mismo, pero en el entorno en que nos movemos. Llevar, o sería la carta de Pablo a mis compañeros de la universidad, o la carta de Pablo a mis compañeros de laburo, o a mi familia. Entonces, qué bueno también sería que aprovechemos esta ventaja que tenemos de tener todas las cartas que Pablo escribió, o las que se encuentran en la Biblia, y poder compartir de esto de manera conveniente y teniendo en cuenta la situación, pero vemos que podemos hacer casi literalmente lo mismo. Y bueno, otra vez los dejo con esto y les mando un muy fuerte abrazo. ¿Listo? ¿Corta? ¿Cómo que no corta? Pero no voy a estar así todo el día. Otra vez. Muchísimas gracias, Tommy, por lo expuesto. Y ahora es el turno de nuestro segundo exponente, que en base a Efesios 6, versículo 22, tiene que responder estas preguntas. ¿Cuál era la segunda tarea de Tíquico? ¿Qué importancia tenía para Pablo el hecho de dar cuentas de su trabajo? ¿De qué maneras concretas lo podrían estar haciendo los jóvenes del Ministerio 412? Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos que hablar de un tema muy importante que a veces pasamos por alto porque nos da un poco de mala espina. Estoy hablando de rendir cuentas. Y no nos vamos a hablar de esa vez que te llevaste matemáticas y tuviste que ir a marzo a rendir cuentas, sino de una herramienta fundamental que Dios nos da para crecer y madurar espiritualmente. Quizás cuando escuchás hablar de rendir cuentas no puedes evitar pensar en el lugar que más asusta a la mayoría de los cristianos. Y no estoy hablando del lago del terror ni de la caverna de la muerte, sino de un lugar mucho peor. Estoy hablando de la oficina pastoral. Muchos, cuando escuchan hablar de esto, se imaginan algo así. Y contame, Juancito, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, pastor. Señor, digo, señor pastor. Pastor, señor. Sí, muy bien. ¿Bien? Mira vos. ¿Cómo estuvo el devocional diario? Porque estuve viendo en la aplicación de la Biblia que esta semana no hiciste ningún plan, ni subrayaste ningún versículo. Es que esta semana estuve leyendo la Biblia física, para no perder la costumbre, ¿no? Para no acostumbrarme tanto al celular. Ajá, mira vos. ¿Te referís a esta Biblia que te olvidaste el domingo en la iglesia? Sí, eso, yo le puedo explicar. Lo que pasa es que... Ya vamos a hablar de eso, Juancito. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Qué onda entre vos y la hermana Pancracia? Me di cuenta que siempre te sentás al lado suyo para hablarle cuando le digo a la congregación que le diga algo al que tiene al lado. ¿En serio? Ay, no me di cuenta. Solo sugieres que me ponen ahí. Es una casualidad nomás. No pasa nada. ¡Ja! ¡Qué conveniente! Bueno, vaya, Juancito, y piense en lo que hablamos. Sí, señor pastor, señor pastor. Gracias, Fue muy edificante esta conversación. Muchas gracias. ¿Me puedo retirar? A veces pensamos que hablar con nuestros pastores o nuestros líderes es como un interrogatorio o como una tortura y lo esquivamos lo más posible. Pero Pablo, en esta carta, nos enseña algo muy importante. Él,
que era una persona muy madura espiritualmente y que ya había corrido un camino bastante largo, le da mucha importancia a esto de rendirle cuentas a otros. Mandó a su fiel amigo Tíquico para que le contara a los efesios cómo estaba y qué cosas habían estado haciendo. Y si Pablo necesitaba hacerlo, no sé, se me ocurre, tal vez vos y yo también necesitemos, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? En primer lugar, ¿vos confiás en vos mismo? Pues no deberíamos. No, en serio, no deberíamos. Dios nos puso en una familia espiritual para cuidarnos mutuamente. ¿Cuántas veces nos mandamos macanas por seguir a nuestro corazón? O porque estamos seguros de que esta es la voluntad de Dios. Pero después de que avanzamos por ahí nos damos cuenta que no, en realidad esta es la voluntad de Dios. Y después decimos, no, en realidad la voluntad de Dios está por allá, y después está por allá. Y en el proceso hicimos muchas cosas mal, sufrimos y tal vez lastimamos a muchas personas. No somos confiables. Y es genial poder aceptarlo y contar con la ayuda que Dios puso a nuestro alrededor para avanzar, crecer, evitarnos perder tiempo, sufrir y hacer sufrir a otros. Me pasó muchas veces de estar en una situación en la que tengo muchas ganas de hacer algo o de tomar una decisión, pero siento como que el Espíritu Santo, algo dentro mío, me incomoda. Y pienso, el Espíritu Santo me está diciendo que no lo haga. Pero después me digo a mí mismo, nada, sos vos que te estás haciendo la cabeza. Y me boicoteo a mí mismo para hacer eso que quiero hacer, pero que probablemente Dios me está diciendo que no haga. Y después, obviamente, las consecuencias no son nada buenas. Pero qué distinto que es cuando llamo a alguien y le digo, che, sabes que estaba pensando en hacer esto, pero siento esta incomodidad y no sé si es que Dios me está diciendo que no o si soy yo mismo. ¿Qué tenés para decirme? Ya no me puedo auto boicotear. Y los resultados son muy diferentes. Otra buena razón por la cual debemos rendir cuentas es porque los demás ven las cosas de una perspectiva muy diferente a nosotros y a veces con mucha más claridad, ya que no están condicionados por nuestras emociones o por lo que nosotros sentimos en el momento. Así que pueden ser más objetivos a la hora de ayudarnos a tomar una decisión. Otro motivo por el cual debemos tomar el hábito de rendir cuentas es porque, prepárate para escucharlo, no nos las sabemos todas. Y hay personas que Dios puso a nuestro alrededor que tienen mucha experiencia y que podemos escuchar para aprender e incluso para evitar cometer errores que ellos sí cometieron y que entonces no es necesario que los repitamos. Otra razón muy importante para hacer esto es porque a Dios le agrada. En su palabra, en muchas oportunidades, Él dice que nos rindamos cuentas unos a otros. Cuando lo hacemos, demostramos que no nos importa tanto mantener una imagen de espiritualidad o de santidad o una reputación delante de los demás, sino que estamos dispuestos a exponernos porque lo que más nos importa es agradar a Dios. Y si tenemos que abrir nuestro corazón y compartir debilidades, luchas y batallas, lo vamos a hacer con tal de seguir creciendo y alcanzar a ser eso que Dios quiere que seamos. Esto es poderoso y nos va a ayudar a vencer un montón de fortalezas y malos hábitos con los que quizá hace años que estamos luchando. No podemos solos, no estamos solos y no tenemos por qué pelear solos. Otro motivo, a veces somos demasiado duros o demasiado blandos con nosotros mismos. Podemos pensar que somos lo peor de la tierra, que no tenemos perdón, que jamás vamos a cambiar. O, por otro lado, podemos minimizar nuestros pecados y justificarnos diciendo todos cometen errores, bueno, yo soy así, Dios ya me conoce, etc. Rendir cuentas nos ayuda a ver con claridad. Finalmente, contar con otra persona que sepa y esté al tanto de lo que nos pasa, que ore por nosotros, que nos pregunte cómo estamos con ese tema y que nos apoye, nos motiva mucho. No es lo mismo saber que nadie está enterado que tener en cuenta que hay una persona que está interesada en nosotros, que ora por eso, que nos va a preguntar cómo estamos y que nos apoya. Debe haber muchísimos otros motivos para aplicar este principio espiritual que Dios nos manda de rendir cuentas. Pero yo calculo que con todo esto ya es suficiente como para que lo pongamos en práctica. En primer lugar, tenemos que buscar a 2 o 3 personas a las cuales rendirle cuenta. No busquemos a nuestros amigotes, a las personas con las que estamos siempre y que sabemos que seguramente nos van a decir lo que queremos escuchar. Si lo que queremos es crecer, busquemos a personas que sean maduras espiritualmente y que nos digan palabras de parte de Dios, aunque nos duela escucharlas. En segundo lugar, seamos transparentes a la hora de rendir cuentas. No intentemos vender una imagen. Vayamos al fondo y digamos la verdad.
No es una sesión de terapia ni se trata de desahogarnos, sino de confrontar el pecado y de vencerlo. En tercer lugar, seamos constantes. Capaz alguna vez te pasó de abrir tu corazón y de hablar con algún líder espiritual y compartirle tus luchas y tus problemas, pero fue esa vez y nunca más. Tomemos el ejemplo de Pablo. Él ya estaba grandecito y sin embargo nos sigue dando ejemplo de humildad y de obediencia. No lo vemos decir, no, yo soy el apóstol Pablo, solo Dios puede juzgarme. Aprendamos de su ejemplo. Puede ser que te haya pasado, que hayas compartido algo con alguien y esa persona te haya lastimado o no haya guardado tu confianza. Que esto no impida que cumplamos con los consejos que Dios nos está dando. En vez de eso, oremos para que Dios nos guíe hacia las personas correctas. En Iglesia GEC hay muchos líderes confiables y maduros que Dios puso para bendecirnos. Aprovechémoslo. Y en último lugar, pidamos consejos antes de hacer algo y sigamos esos consejos. Imagínate ir al médico porque te duele la panza y que te diga esto: tomate un alical y a puro arroz con queso durante una semana. Cuídate la pancita, monstruo. Y después salir y comerte 3 conos de papa. ¿Qué va a pasar con tu estómago? ¿Para qué te hiciste perder tiempo al médico? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, tampoco hagamos eso en nuestra vida espiritual. Y para finalizar, y fuera de toda broma, no le tengamos miedo a la oficina pastoral. Dios ama tanto a la Iglesia GEC y a los 412 que nos dio pastores con mucha sabiduría, que aman a Dios, que aman a la Iglesia, que aman a los 412 y que tienen palabra fresca de Dios para nosotros. Aprovechémoslo. Muchísimas gracias, Wally, por lo expuesto, y ahora sigamos prestando mucha atención a todo lo que Dios nos quiere seguir hablando en esta noche. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a este nuevo encuentro, esta serie de estudios que estamos desarrollando acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Doy la bienvenida a todos los jóvenes del Ministerio 412 de la Iglesia Jesús es el Camino, pero también a usted, también a vos, amigo o amiga que participaste permanentemente de esta serie de estudios. Y hoy llegamos a nuestro último encuentro. Hoy ya estamos en la conclusión de esta epístola. Damos gracias a Dios por ella y por todo lo que, ha significado en cuanto a enseñanza, crecimiento, desarrollo para nuestras propias vidas, la vida de todos aquellos que han estado participando también. Y ya llegado a este punto, notamos cómo era frecuente también en aquella época hacer una especie de salutación o resumen, de aquello que había estado ya formando parte del contenido de la epístola. Aquí pareciera entonces que es el propio apóstol Pablo quien toma la pluma de puño y escribe de su propia mano esta última parte de la carta. Todo esto implica que posiblemente haya habido un escriba, un amanuense, alguien que estuvo escribiendo, a quien él estuvo dictando, entonces escribiendo, y ahora para refrendar y rubricar y dar autenticidad a la carta, muy posiblemente él entonces haya añadido esta última parte que implica, como te decía recién, los saludos. Pero en esta ocasión también tiene, además de los saludos, destacar a una persona significativa. Significativa porque está nombrada también allí, ¿verdad? Entre otros, y se trata de Tíquico, así como lo describe él, un amado hermano, un fiel ministro y un consiervo en el Señor. No es la única descripción que hace en este sentido de Tíquico, también lo encontramos dentro de la epístola a los Colosenses. Así que indudablemente Tíquico ha sido un ayudante y un colaborador de Pablo muy importante. De hecho, lo encontramos viajando también en oportunidad de aquella colecta que las iglesias de Asia, esas ofrendas que estuvieron haciendo voluntaria y generosamente para que fueran enviadas a la iglesia en Jerusalén, a las iglesias allí de la zona de Jerusalén, precisamente por las dificultades económicas que estaba habiendo. Allí Tíquico ya está formando parte de esto. Pero también lo encontramos junto a Pablo en los 2 encarcelamientos que éste tuvo en Roma. Así que se trata de una persona muy allegada a Pablo, un colaborador muy estrecho, alguien con quien había podido establecer un vínculo muy importante. Y estaba allí aún en los momentos más duros y difíciles que al apóstol Pablo le tocó sobrellevar.
qué importante es encontrar y tener en el ministerio, en nuestros ministerios, en nuestra vida cristiana, aquellos que nos son de apoyo, de contención, de fortalecimiento, para toda vez que vos y yo nos encontramos en ese tiempo de pruebas, de luchas o de adversidades. No debemos dejar de dar gracias a Dios por la vida de personas como Tíquico. Amados hermanos, podrían ser Tíquicas, amadas hermanas en Cristo, fieles servidores del Señor y consiervos, coministros, colaboradores, todos juntos del Señor de la obra. Encontramos también que Tíquico fue el portador de la carta precisamente a los colosenses. Él estuvo llevándola allí. Así que pareciera que, además de estar muy cercano a Pablo, de que algunos incluso supusieran que él fue quien estuvo escribiendo para que luego Pablo pusiera la parte final de su puño y letra. Bueno, era alguien estrecho, porque además dice que Tíquico les va a hacer saber todo lo que está aconteciéndome a mí, cuáles son las experiencias que estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, y él va a saber confortar vuestros corazones. Así que aquí había toda una experiencia emocional por el vínculo espiritual que las iglesias, diversas iglesias por las cuales Pablo había pasado y había levantado, estaban sufriendo y sintiendo por él mismo esa preocupación. Bueno, esto iba a ser aplacado y contenido por el consejo de Tíquico y por la información que Tíquico iba a estar llevando. Así que se ve que era una persona sensible, una persona muy fiel, de hecho destaca esa fidelidad, una persona en la cual podía confiarse, una persona madura, una persona que a lo largo del tiempo había demostrado esa capacidad para responder a lo que Dios tenía para su vida. Bueno, encontramos en la propia carta de los Efesios entonces que él también es el portador de la carta. Pablo está en la cárcel, escribe y es enviada por Tíquico también. No solo esto, vemos que, bueno, escribiendo a Tito, Pablo le dice que está enviando a Tíquico precisamente para ayudar e incluso para quizás reemplazar a Tito en la labor allí en Creta, que se había puesto un tanto difícil, ¿no es cierto? En la obra del Señor tiene tiempos difíciles. Qué bueno poder tener este tipo de ayuda, personas como Tíquico, que son levantadas por el Señor y respaldadas por Él para que en conjunto y en equipo se pueda llevar adelante la obra. Finalmente, Pablo le escribe a Timoteo, otro enorme discípulo de Pablo, y le escribe esto también, que posiblemente lo envíe a Tíquico allí y quede establecido allí en Éfeso. Así que Tíquico tiene un vínculo con Éfeso muy importante, a tal punto que algunos suponen que era oriundo, que había nacido en Éfeso también. Más allá de esto, lo más importante es destacar estas cualidades que estos últimos versículos y palabras nos están dando. Pablo ha dejado sentado y ha expresado abiertamente el reconocimiento sobre Tíquico, su propio reconocimiento. Queda allí establecido este vínculo tan sano y tan saludable que ellos estaban teniendo en el ministerio. Insisto, alguien muy allegado, alguien colaborador allí también. Es muy importante para aquellos que están en los ministerios contar con personas de estas cualidades y de estas calidades. Pero al mismo tiempo es muy importante para todos poder tener a alguien como Pablo, del cual poder nutrirse, aprender, desarrollar, adquirir experiencia para el ministerio. Así que déjame compartir 2 o 3 cosas que me parece se destacan en todo esto, que ha hecho posible que trabajaran juntos, sirvieran juntos al Señor y lo hicieran con este tipo de vínculo, ¿no es cierto? Muy profundo, muy estrecho, de enorme confianza y de fidelidad mutua y de fidelidad, por supuesto, de cada uno de ellos al Señor. Encontramos, por supuesto, que tanto de parte de Pablo como de parte de Tíquico había estas condiciones para que este vínculo saludable les ayudara a ambos a desarrollar la tarea para el Señor con mayor efectividad y aún así edificarse mutuamente. De esto se trata. Pero yo creo que aquí se destacan algunas cosas importantes. Una de ellas es que da toda la impresión de que Tíquico tenía muy profundo sentido de identidad.
Tíquico sabía quién era Pablo, obviamente que lo sabía, pero al mismo tiempo sabía muy bien quién era él. Por lo cual, por tener este claro sentido de identidad, nunca se sintió incómodo ante o junto a Pablo. Nunca se sintió, como alguien de menor valía o valor. Esto estaría dando cuenta, en todo caso, su propia inseguridad. Pero él sabía quién era. Así que no se comparaba con Pablo. No debía hacerlo, no necesitaba hacerlo. Pablo era Pablo, pero Tíquico era Tíquico. Y en este sentido encontró allí su propia importancia y valor para Dios y para las cosas de Dios. Así que no competía tampoco con Pablo para ver y demostrarle que él podía hacer algunas cosas bien o mejor que él. Y en segundo lugar, junto con esto, Tíquico tenía un claro y profundo sentido de llamado de Dios. Él sabía a lo que Dios había llamado a Pablo, pero también tenía muy en claro a lo que Dios lo había llamado a él mismo. Así que, insisto, en este sentido, ellos colaboraban mutuamente, cada uno cumpliendo sus llamados y sus roles. Así que Tíquico no estuvo nunca buscando demostrarle nada a Pablo, no demostrarse nada a sí mismo, no demostrar nada a nadie, porque no tenía necesidad de eso. Él sabía quién era y cuál era el llamado que él debía cumplir en todo caso. Encontraba en Pablo un apoyo, una contención, un guía, alguien con mayor sabiduría, experiencia, etc. Y eso estaba bien. Pablo al mismo tiempo encontraba de él una ayuda y un colaborador sumamente valioso y sumamente importante, sin el cual posiblemente Pablo no hubiese alcanzado a poder sobrellevar esa situación como la sobrellevó o desarrollar todavía el ministerio aún en esas condiciones de encarcelamiento. Así que hay allí una sinergia, una ayuda mutua, un apoyarse mutuamente, un colaborar, sin estar compitiendo ni bajo ningún espíritu de celo o tratando de, demostrar que yo puedo también hacer esto igual que Pablo o soy mejor que él, etc. Nada de eso había. Así que son dos elementos muy importantes que yo te animo a que nosotros podamos también revisarlo en nuestra propia vida. Vos, querido joven, querida joven, tenés que tener un claro sentido de identidad, de quién sos. Y lo sos ahora, por supuesto, en Cristo. Y luego tener un muy profundo sentido de llamamiento del Señor. ¿A qué me ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A cumplir cuál ministerio? De manera un tanto más específica. No tanto así de manera general. Él lo revela, por supuesto. Encontramos de esto mucha mención en la palabra de Dios. Así que vos y yo todos tenemos que alcanzar estos dos aspectos que son como fundamentos y bases para desarrollar toda nuestra vida en Cristo. Y aún así también nuestro ministerio. Cuando uno lo alcanza, como cuando Tíquico lo alcanzó, esto nos permite establecer vínculos saludables con otros consiervos, con otros amados hermanos y hermanas, con otros fieles ministros y ministras del Señor. No tenemos ningún problema de qué hace cada uno, porque tenemos en claro quiénes somos y qué parte nos toca a nosotros también. Y allí estamos, llevándolo a cabo con todo gozo, con toda alegría, bajo ningún espíritu de sospecha, muy libres, muy aliviados de todo esto y sabiendo que lo más importante es este vínculo en Cristo que se estaba estableciendo. Así que te animo, a vos también que estás participando, has participado de estos encuentros y de estos estudios, a pedirle a Dios en oración estos dos aspectos. Si aún no tenés en claro ese sentido de identidad, que el Señor te lo revele y el Espíritu Santo lo selle en tu vida para siempre, para que nunca más tengas ninguna duda de quién sos ahora en Cristo. Pero además de esto, quiero pedirle al Espíritu Santo que te revele ese llamamiento, que Dios te haga conocer, oír su voz en cuanto a este llamamiento específico, a una tarea específica, a un lugar específico en el cuerpo de Cristo. Por lo cual entonces luego ya no hay pretensiones de ser mano cuando Dios me llamó a ser oreja,
o de ser ojo cuando Dios me llamó a ser pie. No, de ninguna manera, eso queda ya derribado, derrumbado, y tampoco se le da lugar al enemigo para que infiltre nuestros pensamientos y luego contamine nuestras emociones y nos haga incurrir en algún tipo de error, o que afecte los vínculos que podemos y debemos tener con todo el pueblo del Señor. Qué bueno esto, ¿sí? Pablo era una persona muy apegada a un sentido de integridad muy alto y de fidelidad muy alto. Lo vemos en el caso de Juan Marcos. Cuando Juan Marcos, iniciando el primer viaje, los dejó, los abandonó. Uno puede ver en la actitud de Pablo una perspectiva, y algunos podrían decir, qué duro Pablo, tendría que haber sido más compasivo, más misericordioso. Fue muy estricto, qué legalista, ¿por qué no lo quiso llevar? Y podríamos verlo quizás desde esa perspectiva. Quienes conocen a Pablo y pueden leer la palabra de Dios y ver cómo ésta describe el corazón y el carácter de Pablo, nunca podrían pensar este tipo de cosas. Porque evidentemente lo que queda demostrado en Pablo es que lo hizo esperando que Juan Marcos pudiera madurar, crecer. Era como que él veía que Juan Marcos no estaba preparado, a pesar de la oportunidad que le estaba dando, sobre todo por la invitación de su tío Bernabé, a pesar de esa oportunidad, no estaba preparado para responder a las demandas y a las exigencias que ese tipo de ministerio estaba requiriendo. Así que tuvo que esperar ese periodo de crecimiento en Juan Marcos, porque luego notamos que efectivamente es incorporado nuevamente a los equipos de Pablo y se destaca. Pablo mismo lo está destacando, lo menciona, así que esto está dando cuenta de que volvió a ser considerado, toda vez que ahora sí había madurado, había superado algunas cuestiones y crecido. Notamos el mismo proceso en la vida y en el desarrollo de Timoteo. Posiblemente podríamos indicar lo mismo aquí en Tíquico. Y Tíquico, como tantos otros que estuvieron acompañando a Pablo, fue alguien que fue demostrando esa fidelidad al Señor, al llamado del Señor, esa perseverancia. Todo lo cual hizo que, a otros que estaban en liderazgo lo vieran como una persona confiable, una persona segura de sí mismo, que nunca iba a estar sospechando de nada ni de nadie, que nunca podría haber levantado una palabra contra Pablo diciendo, no, Pablo, fíjate cómo lo trataste a Juan Marcos. No, de ninguna manera, porque se conocían mutuamente, conocían el corazón de cada uno, habrían compartido quizás hasta lágrimas en algún sentido. Así que aquí vemos a alguien muy importante para Pablo. Podría ser vos, podría ser usted, alguien que, desarrolla su llamado en el Señor, lo hace con todo gozo, con toda alegría, pero también con toda fidelidad, con toda perseverancia y con este deseo de crecer y desarrollarse, madurar cada día más. Permitime terminar esta serie de estudios con esta palabra oración. Quizás vos, usted que estuvo participando, le puedan interesar nuevos estudios bíblicos. Pónganos allí en el chat que usted estaría deseoso de recibir la información y la invitación para participar, los materiales para participar de próximos estudios bíblicos. Pongan allí su nombre, será suficiente, lo tendremos en cuenta para que apenas ya estemos lanzando esa nueva serie de estudios, usted esté recibiendo la oportunidad de incorporarse como lo ha hecho hasta ahora. También le bendigo a usted entonces, como a cada uno de los jóvenes de nuestra preciosa congregación. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esta serie de estudios que nos has permitido desarrollar. Gracias, Señor, por concluirla en esta tarde. Gracias por todos los que han participado de estos encuentros, han recibido, Señor, estos estudios bíblicos sencillos, pero que buscamos que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y así como hemos destacado, Señor, en esta noche, deseamos que tú nos estés confirmando, afirmando en nuestra propia identidad, esta identidad que ahora tenemos en Cristo, porque somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos. Así que esta filiación sea muy profunda y muy fuerte en nuestra vida, de tal manera que no estemos nunca tratando de imitar a nadie, de competir con nadie, ni de adquirir ninguna actitud, Señor, que no corresponda a alguien que te pertenece a vos. Pero de igual manera te ruego en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo reveles llamamientos, reveles llamados
a estos jóvenes preciosos de nuestra congregación, a cada uno de los que ha estado participando de estos estudios, Señor. Revelales, hacerles oír tu llamado, Señor, esa tarea, ese ministerio específico. Tú lo has hecho para con Pablo y ha sido distinto para con Tíquico y ha sido distinto para con Timoteo y aún para con Juan Marcos. Todos han tenido espacio, lugar importantes en tu obra, Señor. Solo hacía falta esa disposición de corazón y luego asumir ese llamamiento, desarrollarlo con todo gozo, con toda fidelidad y con todo honra a tu nombre. Así que, Señor, yo les bendigo en tu nombre. Permitinos a los demás ser instrumentos en tus manos para bendecirlos, guiarlos a esos llamamientos y por esos caminos que serán siempre de bendición. Gracias por cada joven de la iglesia. Jesús es el camino. Señor, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús con toda abundancia, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en ellos, trayendo sanidad, potenciándolos, Señor, en tantos dones, talentos espirituales que tú has puesto en ellos también, tantas capacidades. Señor, que los unjas de lo alto con aceite fresco del Espíritu Santo, para que sean luz, sean sal en cada uno de los lugares donde ellos desarrollan sus actividades diarias, cotidianas, Señor. Apártalos del enemigo, Señor, presérvalos del mal, guárdalos de toda caída, Señor, que ellos te sean sensibles a tu voz, a tu guía, a tu dirección, para que todas sus decisiones estén tomadas siempre de acuerdo a tus propósitos y alineados con tu santa y divina voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Señor, gracias por todo este tiempo. A ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga ricamente a todos los que han estado participando. Estamos a tu disposición. Escribinos ahora en el chat o luego en las redes sociales de nuestra congregación. Inmediatamente tu inquietud será respondida. Estaremos a tu disposición, en contacto. Así que vos y toda tu familia sean bendecidos por la gracia, el amor y la misericordia de nuestro todopoderoso Dios.